no sé, lo que sea que se les venga a la cabeza, que sientan que esto sea una plática. Creo que para mí es muy importante este tipo de plataformas porque no es solo para escuchar, sino para aportar, ¿verdad? Para que todas podamos platicar y aprender la una de la otra. Así que siéntanse en la libertad de, pues, de platicar, de interrumpirme, de reírse, de lo que sea, ¿verdad? Me gustaría iniciar orando, ¿verdad? Para que entreguemos este momento a Dios. Voy a dirigir la oración si me acompañan en su casa. Padre, te doy gracias porque tú me has dado la oportunidad de estar en este lugar. Señor, gracias por cada una de las señoritas que está conectada acá. Señor, que tú tienes un propósito específico para cada una de sus vidas. Yo te doy gracias, Padre, porque tú las has traído a todas a este lugar con una razón específica, Señor. Y yo sé, Padre, que tú pones la semilla en el corazón de las personas. Hoy, Señor, quiero entregarte esta prédica que he preparado, Señor, con tu guianza y con la guianza del Espíritu Santo, Señor. Sabiendo, Padre, que no hay semilla que regrese vacía, tu palabra no regresa nunca vacía, Señor. Te entregamos a ti este momento, Señor, y confiamos en que tú poco a poco vas a ir entrando a nuestro corazón y ayudándonos, Señor, a ser ese instrumento que tú quieres que seamos en tus manos, Padre, bajo tu guianza. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Les voy a compartir mi pantalla. Pues yo hice una pequeña presentación para que pudiéramos, pues, platicar. Me dicen si la ven ahí. ¿Sí la pueden ver? Sí, sí podemos ver. Sí, ¿Ven también los rostros de ustedes aquí, el lado derecho? ¿Sí? ¿Los quito? Va. Pues la prédica que yo he preparado, sé que ustedes han venido hablando todo este mes o esta temporada de qué es ser un instrumento de bendición, ¿verdad? De saber que nosotras como mujeres, como señoritas, en la edad en la que estés, ya sea si tenés 13, 12, 14 o hasta 26 como yo, ¿verdad? Somos instrumentos en las manos de Dios, ¿verdad? Dios quiere hacer algo con nosotros y a veces tal vez no sabemos cómo hacerlo. Sé que han estado aprendiendo de todo lo que representa ser un instrumento de bendición, cómo tener una relación con Dios, ¿verdad? Cómo agradar a Dios en general. Y creo que hoy voy a ir poco a poco alimentando ese mensaje. Me gustaría iniciar con un versículo central que para mí es súper importante. Se los leo, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo lo pueden encontrar en su Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 2 y el verso 10, y para mí es súper importante. Amo este versículo porque creo que resume mucho la voluntad de Dios para la vida de cada una de nosotras. Resalté un par de palabras que pueden ver ahí. Dice que somos hechura de Dios. Nosotros venimos directamente de la mano de Dios. Creo que a mí me gusta pensar que nosotros en la tierra somos una extensión de Dios, ¿verdad? Somos representantes de Él acá en la tierra. Dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esto es importante porque eso quiere decir que nosotros tenemos un propósito que es agradable. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También resalté que Dios ha preparado esto de antemano. ¿Por qué? Porque a veces nosotros sentimos que, pues yo no sé qué es lo que debo de hacer, a qué fue lo que Dios me trajo acá, por qué estoy aquí, qué puedo hacer yo, ¿verdad? Y me gustaría que entendiéramos un poco que Dios ya tiene todo planeado, ¿verdad? Dios es esa persona que tiene nuestra vida en perspectiva, ¿verdad? Y que ha planeado cada una de esas obras que nosotros vamos a poder llegar a ser como instrumento en sus manos. Saben que a veces somos como ese tipo de persona que está dispuesta a estar en todo, pero no en planificar. A mí me pasa, por ejemplo, a veces que dicen que vamos a comer con las amigas y pues vamos todas y ¿cuándo? ¿A dónde vamos? ¿Cómo? Y a veces uno siente que pues no tenés como el don de planificar, ¿verdad? O sea, yo no soy la que dice, mucha aquí nos juntamos allá y vamos a comer esto y hacemos esto, ¿verdad? Sino que únicamente queremos ser parte de la actividad. Y creo que a veces Dios es así, ¿verdad? En nuestra vida. Dios es esa persona que ya tiene todo planificado y solo te dice, mira, esto es lo que tenés que hacer. Pero a veces para nosotros es difícil escuchar qué es lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Esto me lleva a la siguiente slide. ¿Qué es lo que Dios ve en mí? ¿Por qué Dios tiene un plan para mí?
y por qué Dios cree que yo puedo hacer buenas obras. Saben que la Biblia dice, y sé que lo vieron en la temporada anterior, que habla de mi posición en Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos que somos hijas de Dios, ¿verdad? Que tenemos nosotros todos estos dones, ¿verdad? Somos princesas de Dios, somos herederas, somos luz en el mundo, ¿verdad? En un mundo lleno de tinieblas, nosotros somos luz, somos sal de la tierra y a veces no nos sentimos así. Creo que a veces nos pasa que no sabemos en dónde es que podemos aportar o qué es lo que Dios ha decidido para mí, qué es lo que Dios querrá que yo haga. Y es porque no hemos terminado de entender cómo nos ve Dios. Sabemos que nuestro Dios es un Dios omnipotente, ¿verdad? Omnipresente, es omnisciente. Él ha visto todo ya. Creo que Él nos ve en perspectiva, ha visto nuestro pasado y también conoce nuestro futuro. Es un Dios que sabe todas las cosas y las tiene todas alineadas y para Él es muy sencillo ver la mejor versión de nosotras, la mejor versión de Ceci, de Lili, de Andrea, de Ale, ¿verdad? Dios sabe cuál es esa mejor versión de ti y le gustaría que caminaras en esa voluntad que Él tiene, como lo han hecho muchas personas en la Biblia. Hemos visto cantidad de ejemplos de personas que han logrado a través del tiempo seguir la voluntad de Dios, ¿verdad? Ser instrumento en sus manos para cumplir su voluntad. Vamos a usar un poco la Biblia. En la pantalla pueden ver que les puse ejemplo a Saulo y a Ananías. Ellos tienen una historia súper entretenida que creo que es como la típica historia de los bandos de pelea, ¿verdad? Cuando no te caes bien con otra persona y Dios te manda a ayudarla y decís como, ¿pero por qué? ¿Va? Entonces, si tienen su Biblia a la mano, sería buenísimo que pudieran acompañarme. Vamos a leer Hechos 9, capítulo 9, del 1 al 15. Y si alguna pues se anima a leerlo también, solo me dicen y lo leemos. Yo ya lo tengo, pero no sé si alguien más quiere participar. Lee tú una parte y yo me animo a la otra. Va. Va. Dice, Saúl, no sé si las demás ya estarán, yo adelantando. ¿En alguna versión, Marlene, en que necesites? No, la Reina Valera está bien, creo que es la que todos traen. Ok, entonces dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. No sé si va a seguir libre. Sí. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este nombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene la autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre.
El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Gracias, Lili. Pues ven aquí la historia de Saulo y Ananías. Básicamente, Saulo estaba persiguiendo a todos los que estaban en contra del pueblo en Roma en ese momento y creía que los cristianos estaban yendo en contra, ¿verdad?, de las leyes que habían en ese momento. Saulo perseguía a cada uno de los discípulos de Jesús y Jesús se le aparece, literalmente se le aparece y lo deja sin vista. Pero al mismo tiempo le habla a Ananías, ¿verdad? Y le dice que tiene que ir él con Saulo y sanarlo. Y no solo sanarlo, sino le dice que le tiene que dar de su Espíritu Santo para que pues Saulo pueda hacer grandes proezas. En el versículo 15 que nos leyó Livni dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Creo que Saulo en ese momento no tenía ni idea de el instrumento que él iba a ser para Dios. Y creo que a veces nosotros estamos en ese mismo lugar. No tengo ni idea de qué es lo que Dios quiere que yo haga y a veces estoy remando para el lado contrario, ¿verdad? Incluso estoy yendo contra de la corriente, yendo en contra de la voluntad de Dios. Cuando a veces estamos en pecado, ¿verdad? O cuando hacemos cosas indebidas y no sabemos escuchar, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Estamos en el mismo capítulo que Saulo, ¿verdad? Estamos en ese mismo lugar donde no tenemos ni idea de qué estamos haciendo y no nos dejamos guiar. Pero sabemos que hay personas que están como Ananías. Yo les pongo, por ejemplo, creo que parte de lo que yo tengo que contar de mi testimonio es que creo que a mí me pasó algo así como lo que le pasó a Saulo. Desde que era muy, muy chiquita, Dios había hablado a mi vida y yo sabía que era lo que Dios quería que yo hiciera. Eh, pues no tengo, les cuento un poquito, no tengo hijos propios de mi vientre, pero soy mamá de 4 niños. ¿Cómo rayos, Marlene? Voy a dejar de compartir porque me gusta verlas y me gusta que me vean. ¿Cómo rayos es que paré yo con 4 niños, verdad? ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Dios me habló así como le habló a Saulo, se me presentó en una luz y yo vi y yo sabía. A veces no funciona así. Y les digo, muchas veces no funciona así. Cuando Dios a veces nos habla a nosotros, nos habla a través de su palabra, nos habla a través de personas y el mismo espíritu que vive en nosotros nos habla y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y pues yo recuerdo desde que era muy, muy pequeña que yo sentía en mi corazón poder ayudar a personas de mi familia que estaban en necesidad. Pues vivían una vida desordenada, ¿verdad? Y había unas chiquitas que andaban por ahí flotando y no tenían como casa per se, ¿verdad? Y Dios ponía en mi corazón ayudarlas. En algún punto fui poco a poco ayudándolas económicamente, ¿verdad? Yo les hablaba de la Biblia, me acuerdo que les leía los colores en inglés y les daba dinero porque en ese momento era como todo era dinero, ¿verdad? Si me compras un risito, yo te bailo y te hago lo que querrás aquí. Y yo les decía, bueno, si te aprendes los colores en inglés, te doy dinero para comprar un risito y cosas así. Y empezó poco a poco. Dios me empezó a hablar de algo desde que yo tenía como, ¿qué les diré? Tenía como 14 años, estaba súper joven, tal cual creo que algunas de ustedes están acá. Y a veces no nos damos cuenta que Dios nos está tirando un par de dardos que quiere que agarremos en el aire y que entendamos qué es lo que está tratando de decir. Pues en ese momento yo estaba así, ¿verdad? No sabía, estaba tal cual, estaba Saulo, no tenía ni idea de qué era lo que Dios quería conmigo, pero fui a donde Dios me había mandado. Y tal y como a Saulo le pasó, él siguió en el camino que Dios le había trazado y llegó con Ananías. Después de eso, pues creo que conocemos la historia, ¿verdad? Saulo llevó la palabra de Dios y llevó a conocer a Jesús a los gentiles, ¿verdad? Todas las personas que no eran declaradas judías y ellos pudieron conocer a Dios a través de esto. Y yo sé que me van a decir ahorita, sí, Marlon, pero estás hablando de Saulo, estás hablando de Pablo, pues, o sea, Pablo es Pablo, ¿eh? No es cualquier persona. Y es fácil decir, sí, Dios te quiere usar y Dios quiere que tú hagas proezas y que te mires en el lugar de Saulo y digas, sí, yo voy a ir a las naciones y voy a llevar la palabra de Dios.
pero no siempre es así, ¿verdad? A veces nos toca estar en una posición más pequeña, donde me toca hablar solo en mi comunidad, donde tengo que hablarle solo a mi mejor amiga que está pasando por un problema, donde Dios me quiere usar en otros lugares, ¿verdad? Pareciera súper fácil decir, sí, Dios se te va a presentar en una luz y vas a llegar y, ¿verdad? Vas a llevar su palabra. Suena hermoso, pero como les digo, no siempre es así. Y me gustaría que se sintieran identificadas con lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Dios no siempre se presenta de esa manera y creo que en mi caso así fue. No sentí que Dios estuviera hablándome a mí específicamente de esa forma. Ahora les voy a hablar de otros dos ejemplos que creo que van mucho más con lo que yo me siento relacionada. Les voy a leer, bueno, les voy a platicar a grandes rasgos de estas dos personas. Yo puse aquí dos personas sin ojos ni boca para que ustedes puedan ver cómo a veces nosotros estamos en el background, estamos en la parte de atrás de la acción y sentimos que pues nuestras acciones no siempre son tan importantes, que tal vez lo que yo hago no es súper relevante para el reino de Dios o no estoy cambiando la vida de alguien y no es así, para nada. En cada uno de los pequeños propósitos que Dios tiene, ¿verdad? Cada una de esas cosas que nosotros obedecemos y hacemos para Dios, logramos llegar a un propósito mucho más grande. El primer ejemplo que tengo ahí es la criada de la mujer de Naamán. Les cuento a grandes rasgos, Naamán era un capitán del ejército y tenía lepra. Naamán no quería creer, ¿verdad?, de que algo le podía sanar. Él había intentado de todo y solo la lepra no se le quitaba, ¿verdad? Pero ellos habían salvado a Siria, ¿verdad? Y de Siria habían tomado cautiva a una mujer que era israelita y él decidió llevarla a su casa para que fuera la criada de su mujer. Y específicamente en Segunda Reyes 5:1 al 3, él le habla y le dice, la criada le dice, si mi señor, dice, rogase al profeta Eliseo que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y miren qué cosa tan pequeña parece que es. Solo le dijo a la esposa, ni siquiera se lo dijo a Naamán, le dijo, si su esposo creyere que Dios puede y fuere con Eliseo, Dios le sana, ¿verdad? Y así fue. Y pareciera que pues no sabemos ni siquiera el nombre de esta mujer, quién fue, solo sabemos que estaba cautiva y que vivió en la casa de Naamán y que a través de esa palabra que ella declaró, esa palabra que ella le entregó a su mujer, Naamán creyó y fue sano, ¿verdad? Y a veces nos toca a nosotros tener este tipo de historias que están un poquito más para atrás y uno siente que tal vez Dios no estamos en la pantalla grande, ¿verdad? No somos Saulo que va a representar a todo el pueblo de los gentiles delante de Dios, pero sí tenemos un plan importante. Y creo que así me pasaba a mí. Yo no sentía que fuera esa persona que fuera a cambiar el mundo radicalmente, ¿verdad? Sabía que creía en Dios y que Dios tenía un propósito para mí, pero pues todavía no lo había encontrado. En el segundo ejemplo tengo al chico que estaba con la comida en uno de los milagros de Jesús, ¿verdad? Jesús estaba predicando delante de 5,000 personas. Era una cantidad de gente bárbara y Jesús necesitaba alimentarlos. Saben que Jesús incluso le pregunta a sus discípulos como, ¿y qué les vamos a dar de comer? Como si él no supiera, ¿verdad? Jesús estaba haciendo, a veces, se estaba haciendo el que no sabía, aunque él sabía perfectamente qué era lo que iba a pasar en ese momento. Y a veces siento que Jesús está así, Marlene, ¿y ahora qué vas a hacer? Después de que esto sucede, Marlene, ¿ahora qué vamos a hacer? Y quiere Dios saber la respuesta de nosotros, nuestra respuesta humana, ¿verdad? ¿Cómo puedes tú, Marlene, tú, cada una de las que están ahí escuchando, ¿verdad? ¿Cómo puedes tú cambiar este momento y ser instrumento en mis manos? Pues sucede que los discípulos le dijeron, no, sabes que no tenemos nada, tenemos un poco de dinero y aquí hay un niño que tiene unos panes y unos peces que podemos usar, pero pues para nada nos va a alcanzar. Y viene Jesús y ora, ¿verdad? Ora para que esos panes y peces se multipliquen. Y así sucede y todos logran comer. Y ahora vemos en la pantalla nuevamente, como les digo, vemos en la pantalla eh, cómo Jesús usa a este niño.
pero no necesariamente lo usa de la forma en la que nosotros vimos anteriormente con Saulo, ¿verdad? No lo usa de esa forma, lo usa de una forma distinta. Él fue parte de este gran proceso que Jesús vivió. Y gracias a él, Jesús tuvo la oportunidad de hacer este milagro delante de 5,000 personas. Más de 5,000 personas creyeron ese día que Jesús podía hacer milagros. Y fue gracias a un instrumento más pequeño, ¿verdad? Que estuvo allí. No sabemos su nombre, no tenemos ni idea, la Biblia no lo menciona. Solo sabemos que él tenía voluntad de hacer, voluntad de estar allí para Jesús y decir, Jesús, yo estoy dispuesto a estar aquí contigo y ayudar, ¿verdad? Jesús tomó la oferta, ¿verdad? De él, toma la oferta y hace cosas maravillosas. Creo que yo me encontraba justo en este momento. Jesús había hablado a mi corazón y me decía que tenía que ayudar a estas chiquitas, como les decía. Y el día de hoy viven conmigo. Creo que así como le pasó que Jesús le preguntaba a los discípulos, mucha, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo alimentamos a toda esta gente? Siento que Jesús llegó un día y me dijo, Marlene, ¿y qué vas a hacer ahora? Porque todo esto está pasando ahí atrás y vos estás viendo. ¿Qué vas a hacer? Y ahí es donde tenemos como dos caminos, ¿verdad? Decidir mirar a otro lado y decir, no, Jesús, yo no puedo hacer nada. ¿Cómo voy a alimentar yo 5,000 gentes aquí si yo solo tengo unos panes y unos peces? No puedo. O decido escuchar a Dios y saber que su poder es más grande en mí y que Él va a poder hacer algo a través de mí, ¿verdad? Aunque yo no tenga los medios, aunque yo no tenga los recursos, estamos a veces en posiciones donde no tengo nada para dar. Y no es así, en realidad nunca es así, es solo la forma en la que nos sentimos, pero siempre tenemos algo que dar. Y pues yo estuve en esa posición. Jesús me hablaba y me decía, ¿qué vas a hacer ahora? Y pues decidí orar y confiar. Para ese punto yo no tenía ni idea de qué iba a hacer con ellas. Tenía 22 años. 22 años, no estaba casada, andaba de novia con mi esposo y solo tenía la voluntad, ¿verdad? Hablamos con mi mamá, hablamos con mi hermana, éramos nosotras tres, platicamos y hicimos un plan, ¿verdad? Oramos para que Dios nos respaldara y creo que Dios nos ha respaldado. Justo hasta ahora siento que Dios nos ha respaldado en cada una de las decisiones que hemos tomado. Y como les digo, Dios es el Dios que tiene todo en perspectiva. Y aunque yo en ese momento no tenía ni idea de qué iba a ser, cómo iba a ser, qué íbamos a hacer con estas niñas que estaban desamparadas, ¿verdad? En necesidad, Dios supo poner en perspectiva nuestra vida delante de nuestros ojos, al punto de que nosotros pudimos ver exactamente qué era lo que estaba pasando y pudimos confiar, tener fe, ¿verdad? De que el mismo Dios que estaba poniendo eso en nuestro corazón quería usarnos como instrumento. Y ahora yo sé que me gustaría que pudieran poner eso en perspectiva en sus vidas. Miren a su alrededor, literalmente, ¿verdad? ¿Dónde estoy? ¿En qué casa vivo? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué comunidad estoy? ¿De qué amigos estoy rodeado? ¿Qué quiere Jesús que haga aquí donde estoy? Porque creo que a veces somos soñadores, ¿verdad? Cuando tenga carro, voy a hacer esto. Cuando tenga trabajo, voy a hacer esto, ¿verdad? Queremos soñar mucho, pero Dios es experto en hacer las cosas pasar. Y lo he visto con mis ojos día tras día. Cuando te decidís a disponer tu corazón y a decirle, Señor, yo estoy aquí, soy un instrumento, úsame, Él hace las cosas pasar, ¿verdad? Y es solo que tengamos como, pues, la fe de saber que Dios nos quiere usar, pero les digo, a veces no sabemos por dónde empezar. No sabemos, no sé, qué hacer ahora, ¿verdad? Y eso es lo que me gustaría que en lo que ahondemos ahorita. Voy a tratar de no tardarme mucho, lo prometo. Ay, espérenme, creo que compartí mal. ¿Ok? Listo.
Entonces, nosotros a veces estamos en ese momento de nuestra vida de, ay, Marvin, ¿cómo le hago entonces? Porque sí, Dios tiene un plan para mí que preparó de antemano, Dios ya sabe todo, pero la que no sabe nada soy yo, ¿verdad? Yo no sé qué hacer, por dónde empiezo. Y creo que traté de englobar poco a poco lo que Dios quería que dejara en sus corazones esta noche, para que ustedes sepan que allí donde están plantadas, en la casa en la que están plantadas, en la familia en la que están sembradas, en el círculo de amigos, en el colegio, en el trabajo, en la iglesia, donde estás puesta justo en este momento, Dios te quiere hacer un instrumento de bendición y puede hacerte un instrumento de bendición. Es solo que pongamos nuestra disposición. Y para eso les dejé un par de pasos que creo que para mí han funcionado para poder escuchar la voz de Dios y saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. Me gustaría que fuéramos a la Biblia en Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, y vamos a leer el verso 16 y 17. Si alguien se anima a leerlo, me dicen, si no lo leo yo por acá. Amén. 16 y 17, ¿verdad? Ajá, así es. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias. Pues leemos en ese versículo de Segunda de Timoteo que habla que la escritura está inspirada por Dios y es para buenas obras. Las buenas obras, las mismas que Dios había ya pensado, aquí dice cómo las podemos encontrar en la palabra de Dios. Y ese es el primer paso que creo que debemos de tomar en cuenta para saber que somos instrumento y que queremos ser instrumento en la mano de Dios. Dice, leo y atesoro su palabra. No solo la leo, ¿verdad? La tomo para mí, la atesoro en mi corazón y la pongo en práctica. Ese versículo específico dice que la palabra de Dios está inspirada por el mismo Dios y nos sirve para reprender y corregir. ¿Por qué habla específicamente de reprender y corregir? Les hablaba hace un ratito que a veces estamos remando contra corriente, ¿verdad? Nos gusta irnos por el otro lado, por allá es más fácil, ¿verdad? O más divertido, se ve más chilero, pero pues no es necesariamente lo que Dios quiere para nosotros. Y la palabra de Dios nos sirve para entender en qué es lo que estamos mal y para poder corregirlo. Dice que sirve para instruir, o sea, para que aprendamos de ella. Dice a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Eso dice mi versión. Eso quiere decir que todas las cosas que yo necesito saber para ser un instrumento en las manos de Dios están en la Biblia. Absolutamente todas. Y sé que parece como, ay, sí, está difícil, yo lo leo, pero tal vez me cuesta identificar qué es lo que es para mí. Y es ahí donde viene la segunda parte que creo que es esencial para poder ser un instrumento de bendición. Y es, me dejo guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de mí y vive dentro de ti también. El Espíritu Santo es a veces esa cosa que nosotros llamamos conciencia, ¿verdad? A veces sentimos que tenemos como algo que nos habla allá adentro y nos hace sentir cosas, nos hace sentir cuando estamos haciendo algo mal o cuando tenemos algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Ese es el Espíritu Santo hablando a nosotros. Y el Espíritu Santo es experto en hacernos a nosotros saber lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Me gustaría que fuéramos entonces a 1 Corintios 2 y vamos a leer verso 9 al 12. Si alguien más se anima por ahí. Yo ya lo... Súper. Yo, Léelo pues. del 9, ¿verdad? Ajá, del 9 al 12. Antes bien, como está, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino del espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino del espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Perfecto, gracias. Entonces les decía que así como en este versículo podemos ver, dice, que todas las cosas, ¿verdad? Como está escrito en la palabra, cada una de las cosas que ni ojo ha visto ni oído ha escuchado, dice que son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esas somos nosotras, ahí está hablando de nosotras. Todas estas cosas Dios ya las tiene preparadas para nosotros, pero dice, pero nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Eso quiere decir que las cosas que nosotros, con nuestro razonamiento, con nuestra mente y con nuestro entendimiento, no podemos entender, el Espíritu Santo nos ayuda a comprenderlas, ¿verdad? Porque dice en el 11, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Esa conexión que nosotros tenemos con Dios a través del Espíritu Santo es una conexión fuera de este mundo. Así se los digo, fuera de este mundo material que vivimos, ¿verdad? No es comprensible al razonamiento humano, pero sí es comprensible para el Espíritu Santo. Dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Les digo, pensemos entonces si es que Dios quiere usarme. Dios quiere usarme como instrumento y Dios ha decidido que cosas que ojo no vio ni oído oyó, yo voy a hacer y Él las tiene preparadas para mí porque me ama. Y a veces no las entendemos. Les digo que es difícil saber cuando Dios nos está hablando. En el caso de Saulo, Dios no le estaba hablando. Para mí Dios le estaba gritando en su cara. Le estaba diciendo, mira, esto es lo que quiero que hagas y te voy a dejar ciego para que entendas, ¿verdad? Así le pasaba también a Jonás. Dios lo había mandado a dar una palabra y el Jonás creía que escondiéndose abajo de un árbol Dios no lo iba a ver. Y a veces Dios nos está gritando qué es lo que quiere que hagamos y solo no queremos escuchar. Pero hay otras veces que Dios nos habla de formas más sutiles y nosotros no logramos agarrar la onda mucho. Pero el Espíritu Santo que vive en nosotros, que es esa conexión que tenemos con Dios, sí nos ayuda a entender. Bueno, la palabra de Dios dice que yo soy instrumento, que yo estoy hecha para buenas obras y que Dios ya las tiene planeadas, ni siquiera las tengo que pensar yo. Dios ya las tiene planeadas y escritas. Todo lo que tengo que hacer es entender dónde están, escucharlas y dejar que el Espíritu Santo me hable para poder actuar. Yo estaba en ese momento. Racionalmente, yo no podía pensar cómo yo a mis 28 años empezando a trabajar, estaba estudiando, no sabía pues no mucho de la vida, creo que estamos poco a poco aprendiendo cómo es que funciona esta cosa de la vida, ¿verdad? Aprendiendo a manejar, aprendiendo a trabajar, estudiando, haciendo mil cosas a la vez. Y Dios te mira de lejitos y te mira así para abajo y te dice, mi linda, ¿sabes todo lo que tengo para vos? Y a veces uno así de, ¿qué? No tenés ni idea, ¿verdad? De qué es lo que Dios está viendo en vos. Porque Dios tiene esa hermosa capacidad de, como les decía, ver la mejor versión de ti. Él te mira y dice, sos hechura mía, ¿verdad? Todo lo que yo he creado y veo en ti es algo que yo puedo hacer y que sé que tú sos capaz de hacer. Porque Dios nos ha dado la capacidad. Les digo, somos extensión de Dios en la tierra. Somos imagen de Dios. Eso quiere decir que nosotros tenemos tanto ese razonamiento, tenemos ese potencial de sentir como Dios siente, de ver como Dios ve y de actuar como Dios actúa. Pero pues no siempre estamos dispuestos a escuchar. Yo estaba en ese momento, no sabía ni qué pex con mi vida, yo estaba estudiando y trabajando y según yo haciendo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Porque Dios, pues, mi papá y mi mamá me enseñaron que pues yo niña de mi casa, estudiaba, trabajaba, aportaba en mi casa y si yo hacía eso todo estaba bien, ¿verdad? Mi mamá siempre me decía, siempre y cuando no salgas embarazada, yo feliz. Y
A veces creemos que ese es el éxito, ¿va, mucha? Si logro llegar, si logro graduarme de la U, si logro comprar mi carro por mis propios medios, si logro encontrar un hombre que me ame por quien yo soy, ¿verdad? Y que me ame de verdad, ya eso es la gloria. Pero Dios no ve solo eso, mucha. Dios no ve solo esa vida material que nosotros vemos. Él ve nuestro corazón y nuestro potencial en Él. Y sabe todo lo que Él puede hacer a través de nosotros. Y el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos a entender eso, a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Porque a veces nosotros no lo comprendemos. El Espíritu Santo me hacía sentir entonces que yo debía hacer algo. Jesús me estaba diciendo qué vas a hacer, Marlene, y yo estaba así de, no sé, lo voy a pensar, voy a orar, ¿verdad? Y Dios ponía en mi corazón eso. Hablé con mi mamá, hablé con mi novio, que ahora es mi esposo, y le conté y le decía, mira, yo siento esto desde que aquellas son chiquitas, desde que tienen como 2 años, yo he sentido esa necesidad de ayudarlas, y Dios ha puesto en mi corazón algo que yo quiero hacer. Y pues en ese momento les diría, las estrellas y el universo se alinearon y mi mamá dijo que sí, llevémoslas a la casa, que vivan con nosotros. Sí, vamos a ver qué hacemos, Dios nos va a ayudar. Y pues así pasó, se fueron a vivir con nosotros. Digo con nosotras, con mi mamá, mi hermana y yo. Y pues yo seguí viviendo mi vida casi que normal, vea mucho, solo que aportando un poco más en mi casa para ellas. Pero llegó un punto donde pues yo me quería casar, mi esposo me pidió que me casara con él. Y yo estaba feliz, porque pues era todo lo que yo quería, ¿verdad? Sentía que estaba como en el boom de mi vida. Tenía trabajo, tenía carro, tenía amigos, tenía novio, mi novio se quería casar conmigo. Sentía que estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios me dijo que ayudara a las niñas, aquí están las niñas. Yo feliz, estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Y Dios me estaba diciendo como, espérate, por ahí no es, todavía no he terminado. Y sucede entonces que mi mamá se enferma. Se enfermó mi mamá, pues mi mamá tiene un cáncer, ¿verdad? Que es una palabra fuerte, creo yo, pero pues poco a poco hemos tratado de asimilarla y saber que es una enfermedad, ¿verdad? Solo es una enfermedad. Mi mamá tiene cáncer y me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo ya no puedo tener a las niñas, vos te vas a casar, o vos te casaste, creo que ya me había casado, ya tenía como un año de haberme casado. Vos te casaste y te fuiste y me las dejaste aquí empaquetadas y yo ya no, ¿verdad? O sea, ya no puedo, estoy enferma. Y otra vez Jesús venía como, ¿y qué vas a hacer, Marlene? Y Dios nos habla, ¿verdad? El Espíritu Santo estaba hablando conmigo y me hacía sentir otra vez que tenía que hacer algo. Y decidí otra vez escuchar qué era lo que Jesús tenía para mí. Y hablé con mi esposo y le dije, mira, esto está pasando, las niñas van a tener que regresar a donde vivían, ¿verdad? Que no es un lugar agradable, no estaban cuidadas, abandonadas totalmente. Y oramos los dos, creo, en ese momento, y Dios nos hablaba que teníamos que, pues, traerlas a vivir con nosotros. Y estaba en ese punto donde yo les digo, racionalmente yo no lograba ver lo que Dios miraba. ¿De dónde yo iba a tener una casa, seguir estudiando, atender a mi esposo, ir a la iglesia, hacer lo que Dios quiere que haga, atender a las niñas, ir al colegio y todas esas cosas que se venían, ¿verdad? Que yo no me miraba haciendo, o sea, yo apenas si sabía cocinar, creo que estaba aprendiendo a cocinarle a mi esposo poco a poquito y estaba malabareando con las cosas que tenía, y traer esto a mi plato no era traer una cosa sencilla, ¿verdad? Era una cosa grande. Y Dios estaba ahí, diciéndome. Pero, pues, les digo, en ese momento decidimos con mi esposo escuchar, que es lo que me lleva a el último punto que les quería compartir. Les voy a compartir la pantalla otra vez. Y el último punto que tengo es soy obediente. O sea, yo ya leí la palabra, sé lo que Dios quiere de mí, sé que Dios sabe que tengo potencial, sé que Dios ha visto todo, sé que Dios sabe todo y Él me ha prometido cosas buenas en su palabra. Me dejo guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me habla y me ayuda a entender que no es mi tiempo, sino el de Dios, que no son mis medios, sino los de Dios, que no es mis fuerzas, sino las de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo está conmigo. Y el último punto es, soy obediente. Y esto está 100% en mi humanidad.
100% en mi decisión de voy a obedecer lo que Dios me está mandando a hacer. Y me gustaría que leyéramos Santiago 1:22. Es un texto súper cortito. ¿Quién se anima por ahí? Voy. Va. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Gracias. Ok, entonces estoy en ese punto donde sé que tengo que ser obediente. Pero muchas no es fácil ser obediente, pues. Cuando sabemos que el reto que se viene es grande o que tal vez el instrumento que Dios quiere que sea se sale un poquito más de las manos de lo que yo creo que yo puedo hacer, ¿verdad? Dice ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, o sea, o no solamente lectores, ¿verdad? Si sabemos que, pues yo sé que tengo que leer la Biblia y sé que ahí dice qué es lo que tengo que hacer y sé que tengo que escuchar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me guía, pero pues el Espíritu Santo te puede estar gritando en el oído, pero la que tiene que tomar la decisión de que si vas a ser instrumento o no, esa sos tú, ¿verdad? Y por eso les decía, eso está 100% en nosotras. El día que yo decido decir, sí, Señor, aquí estoy. Sí, Señor, aquí estoy y voy a obedecer a lo que me estás mandando a hacer. Tal vez yo siento que no puedo, que no soy suficiente, ¿verdad? O que no me las voy a poder, se me va a salir de las manos, yo qué sé, ¿verdad? Dice al final, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué entonces la palabra dice que cuando nosotros somos solo oidores de la palabra, a los que nos engañamos es a nosotros? O sea que si yo tengo todo el conocimiento de Dios, si yo estoy escuchando que Dios quiere usarme, pero decido no hacerlo, me estoy engañando a mí misma, haciéndome creer que, sí, todo está bien. Esa era la Marlene de los 22 años que no sabía nada, ¿verdad? Sí, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer y yo me siento bien. Estoy sirviendo en la iglesia, me porto bien, trabajo, estudio, todo está bien. Pero me estoy engañando a mí misma porque no estoy viviendo el propósito que Dios quiere que yo viva, ¿verdad? No estoy siendo el instrumento que Dios quiere que yo sea. Y me gustaría que aterrizáramos ahí. Dios sabe que nosotros tenemos todo este potencial atrás. Tenemos todas estas cosas buenas que Él nos ha prometido que va a hacer para nosotras. Y nosotros tenemos que decidir si queremos escuchar o no escuchar. Ahora les pregunto, ¿sienten que han estado alguna vez en esa posición de que Dios te está hablando y te está diciendo, yo quiero que hagas algo, por más chiquito que sea, ¿verdad? No sé, recoger las sillas en la iglesia al final porque siempre se queda un desmadre, pero Dios lo puso en tu corazón, ¿verdad? Si es algo que Dios puso en tu corazón, estás escuchando, estás obedeciendo a lo que Dios te está mandando a hacer. Es importante. ¿Saben que Jesús le preguntaba a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Vos me amas? Pedro le dice, no, si yo te amo, tú sabes que te amo. Tú sabes todo, conoces mi corazón y sabes que te amo. Y la respuesta de Jesús es, apacienta mis ovejas. Pero así de qué? Pero si ya sabes que te amo, ¿eh? Pero es que el amor se demuestra con acciones, ¿verdad? Cuando somos instrumento, sabemos que le estamos demostrando a Dios que te amo. Te adoro no solo con mis labios cuando canto, te adoro no solo con mis manos cuando sirvo, te adoro con mi vida, porque soy un instrumento, ¿verdad? Es la forma en la que nosotros le decimos a Dios, Señor, yo te amo. Soy un instrumento en tus manos y me voy a dejar usar, ¿verdad? Y es un reto que creo que para todos, ¿verdad? Es un reto que no es nada fácil de tomar, pero que creo que podemos hacer cuando seguimos estos pasos, ¿verdad? Saber que si soy obediente, Dios tiene una recompensa. Y creo que compartí otra vez la que no era. Y esta. Entonces, estoy en este punto de mi vida donde Marlene, yo ya sé que Dios me quiere usar y que tengo que seguir estos 3 pasos, ¿verdad? Y escuchar al Espíritu Santo y ser obediente. Entonces,
llego a este punto. Yo puse algunos nombres acá, le pregunté a Jocelyn antes de hacer la presentación, ¿me puedes decir algunos nombres de las chicas que asisten a la actividad, verdad? Porque quería que ustedes se vieran en ese punto. Dios quiere usarte. Ahí donde estás, ahí donde Dios te plantó, Él quiere que seas un instrumento de bendición, ¿verdad? Somos luz del mundo, ¿verdad? Y sé que todas y cada una de ustedes, aunque tal vez no vean su nombre en pantalla, sepan que Dios quiere usarnos como instrumento en sus manos para hacer cosas grandes, cosas que ni siquiera nosotros mismos queremos creer que podemos hacer, cosas que ni nosotras mismas a veces confiamos que tenemos la capacidad de hacer. Pero Dios es maravilloso en poder hacer cosas grandes de cosas que parecen ser pequeñas, ¿verdad? Tal y como el niño de los panes y los peces, no puedo dejar de pensar en eso. Tan chiquita su ofrenda, él se miraba como, ay Jesús, yo tengo unos panitos. Y Dios decía, no, vos vas a alimentar a todos estos 5,000 hombres. Y él no lo miraba y él no lo sabía, porque al final el instrumento tiene que ser usado por alguien. Si yo pienso en un instrumento, por ejemplo, pienso en un instrumento musical, una guitarra, alguien lo tiene que tocar. Si yo pienso en un instrumento de pintura, pienso en una brocha, alguien tiene que pintar. Nosotros cuando somos instrumento, nos tenemos que dejar usar por Dios mismo, ¿verdad? Para que podamos hacer esas obras maravillosas que Dios tiene para nosotros. Ahora, la pregunta es, si Dios quiere usarme y Él me ha demostrado en su palabra, con su espíritu, que Él quiere usarme, la pregunta es, ¿estoy disponible? Hoy estoy disponible.